Buenas tardes, compañeros de la capacitación de maestro del grupo 14G22. Nosotros somos el grupo número 2 y está integrado por María Edilia Duarte Ceballo, Rosa Julia García Falete, Arciana de los Santos, Nidia García Ureña y quien les habla, Alfredo Díaz Veras. En esta ocasión vamos a compartir el tema de la comunicación asincrónica, muy importante en lo que es el aprendizaje virtual, como se conoce, o e-learning. De inmediato pasamos a lo que es, mejor dicho, los objetivos generales de esta clase. Al finalizar el presente tema, los participantes estarán en la capacidad de hablar de manera general de comunicación asincrónica, crear su propia definición y diseñar actividades de comunicación y aprendizaje asincrónico en su área de especialidad. Ese es el objetivo, mejor dicho, los objetivos generales de esta clase. Al concluir, vamos a evaluarlo y a ver cuál fue su alcance. Bien, antes de iniciar con el concepto de comunicación asincrónica, vamos a ver lo que es el e-learning. E-learning no es más que el aprendizaje que se da a través de plataformas digitales, como son Moodle, Classroom, GC Meet, Zoom, entre otras. Sabemos que este tipo de aprendizaje se da bajo dos modalidades: la modalidad sincrónica y la modalidad asincrónica. Entonces, en este caso, debemos hablar de comunicación asincrónica, que no es más que aquella que se establece entre personas de manera diferida en tiempo. Es decir, cuando no existe coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes. O sea que se manda la información o el texto y la persona que recibe o los que reciben lo realizan o lo responden en la forma que ellos quieran y en el tiempo que quieran. Si hablamos de comunicación asincrónica, en nuestro caso, debemos hablar de aprendizaje asincrónico. Si podemos ver en la imagen, vemos un tutor, como se conoce en el ámbito de la virtualidad o educación a distancia, que está enviando un foro a sus estudiantes a la 1:15 y los estudiantes o algunos de ellos lo están recibiendo a las 7:05. O sea, el aprendizaje asincrónico se realiza en un proceso en tiempo distinto, no tiene que haber coincidencia. Claro que el facilitador o el tutor pone una fecha de inicio donde se abren las asignaciones y una fecha de cierre, pero le permite al participante llevar su propio ritmo. Ahora le dejo con mi compañera María Duarte, que va a seguir con la presentación. María Duarte. María Duarte. bien, dentro de la comunicación. Adelante, María Duarte. Bien, dentro de la comunicación asincrónica tenemos los siguientes elementos: emisor, receptor, canal o medio, respuesta, entre otros. El emisor, que es la persona quien transmite el mensaje. Tenemos al receptor, que es quien recibe el mensaje. Canal o medio, que es el medio físico a través del cual llega el mensaje.
y el código, que es el idioma por el cual se envía. Tenemos también lo que es la situación o contexto, que es la disponibilidad del emisor o receptor. Es incierta y marca de forma importante el contexto de la comunicación. Como vemos, dentro de la comunicación asincrónica, los elementos no son nuevos, sino que son los mismos tradicionales utilizados en la asignatura de lengua española en nuestro país. Y ahora le dejo con mi compañera Marciana. Buenas tardes, compañeros. Le voy a hablar sobre los beneficios o ventajas del aprendizaje asincrónico. Entre estos tenemos que los participantes pueden aprender a su propio ritmo y horario. Es decir, que si enviamos una clase, no necesariamente esta tiene que ser respondida en ese momento, sino que puede ser realizada tiempo después. También entre los beneficios tenemos menos trabajo para los entrenadores y los gerentes de recursos humanos. En este caso, el maestro puede realizar un trabajo o un documento e enviarlo a todos los grupos y participantes. Es decir, que con un solo trabajo, un solo documento, él puede enviarlo a todos los grupos. También tenemos las tareas automatizadas, reducen el trabajo repetitivo. Es decir, que en este tipo de tarea no hay necesidad de repetición, ya que estas son automáticas y quedan grabadas y el estudiante las puede ver y realizar en el momento y lugar que desee. También tenemos entre los beneficios que los empleados y los clientes pasan menos tiempo en un aula o anfiteatro durante las horas de trabajo. Llevado al plano educativo, cuando hablamos de empleados, estamos hablando de los maestros, y de los clientes, estamos hablando de los estudiantes, ya que estos pueden durar menos tiempos en el lugar donde se les dan las instrucciones, ya que estas quedan grabadas y pueden realizarse en el momento y el lugar que ellos deciden y al ritmo que ellos quieran. Hasta aquí mi intervención. La dejo con la compañera Rosa Julia. Rosa Julia. Muy buenas tardes para todos. Voy a hablarles sobre las características del aprendizaje asincrónico, entre las cuales tenemos como punto importante que es independiente del lugar. Quiere decir que la comunicación entre el emisor y el receptor se puede dar sin la intervención de estar en un mismo lugar o en un mismo espacio. Además, que es temporalmente independiente, quiere decir que los tiempos no tienen que ser los mismos. Pueden estar participando en una misma actividad, pero no en el mismo espacio. Por ejemplo, un foro. El maestro puede enviar un foro al estudiante para que responda algunas preguntas y aclarar algunas dudas, o usarlo mediante un correo electrónico, y no tiene por qué ser leído al mismo momento por el estudiante o compañeros. También otra de las características es que se basa en textos, es decir, que la comunicación solo se desarrolla en formato escrito. Y por último, la comunicación tiene lugar en un grupo o forma individual. Por ejemplo, en los foros, la comunicación se da mediante grupos. Los foros se componen por muchas personas, mientras que en los correos, pues la comunicación se produce de forma individual, es decir, entre un alumno y el tutor o entre el profesor.
y sus alumnos por individual. Muchas gracias. Paso con ustedes con mi compañera Nidia. Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablarles sobre la comunicación asincrónica y su utilidad en la labor docente. Esta permite al estudiante o participante flexibilidad en tiempo y lugar. Es flexible porque da la oportunidad a que el estudiante realice las actividades en el tiempo que considere conveniente. No tiene que haber coincidencia entre el emisor y el receptor. También da al facilitador la oportunidad de utilizar un mensaje grupal. O sea, el facilitador puede colgar en un foro un mensaje y ese llega al grupo. Además, permite al estudiante trabajar a su propio ritmo de aprendizaje. Sabemos que todos tenemos un ritmo de aprendizaje diferente. Eso va a permitir a que el aprendizaje sea autónomo y que el participante sea el protagonista de su propio aprendizaje. También se puede descargar el contenido y trabajarlo sin tener conectividad. Eso es muy importante, ya que después que está descargado el contenido, el estudiante puede trabajarlo sin tener acceso a internet. También podemos grabar videos y preparar los materiales para compartirlos por medios digitales. ¿Cuáles son esos medios? Ya puede ser WhatsApp, Facebook, el foro, entre otros. El proceso de aprendizaje por medio de los materiales impresos que no necesariamente involucran el internet, como por ejemplo los libros de texto, el periódico, la revista, cuadernillos, entre otros. Y para continuar, dejo a mi compañero Alfredo. Bien, entonces ya concluyendo con nuestra presentación, vamos a ver el alcance de nuestros objetivos. Vamos a ver, ¿qué recuerdan de comunicación asincrónica? Me gustaría que levantando las manos me digan qué ustedes recuerdan de todo el tema ya abordado. Marciana. Marciana, adelante. Marciana y después Rosy. Es donde el docente y el alumno no interactúan en tiempo real o directo. Ok, Rosy. Además, en espacio, no tienen que coincidir en el mismo espacio. Pueden estar en lugares distintos. Ok. ¿Alguien más? Y un propio concepto de el término comunicación asincrónica o aprendizaje asincrónico llevado ya a nuestro ámbito de la enseñanza. ¿Quién me podría decir? Cuando habla, ¿de qué trata el aprendizaje asincrónico? ¿A qué se refiere? Nidia. Es la interacción que se da entre personas, no necesariamente debe de haber coincidencia entre el tiempo y el lugar. ¿Qué se comparte en el aprendizaje asincrónico? ¿Qué comparte el tutor o facilitador con los participantes? Ok, Nidia. Puede compartir documentos, Okay. tareas. Exactamente. Entonces, en el aprendizaje asincrónico, compartimos los contenidos y los participantes o estudiantes lo pueden ir realizando a su ritmo. Claro está, en la mayoría de las plataformas se le ponen fecha de inicio y de cierre. Entonces, ahora, me gustaría que me digan una actividad asincrónica o un aprendizaje asincrónico que ustedes puedan crear con sus estudiantes. ¿Cuál sería eso? Vamos a ver, Marciana. Cuando le mandamos clases grabadas a los estudiantes. Exactamente. Cuando le enviamos preguntas. Ya. ¿Alguien más? Mensajes de voz. Perfecto. ¿Qué más? ¿Rosy? Cuando le enviamos asignaciones por WhatsApp. Exactamente. Cuando le enviamos una asignación por WhatsApp. Rosy, ¿tiene algo que aportar?
Ok, y también, por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo hoy en día, ahora mismo, es en tiempo real. O sea, estamos teniendo una comunicación, está viendo aquí una comunicación sincrónica, que es lo opuesto a lo asincrónico. Esto es una comunicación sincrónica o aprendizaje sincrónico. Después que este video esté grabado y yo lo comparta con los demás compañeros, ¿qué se convierte? Vamos a ver, Rosy. Pues luego que ya todo esto esté elaborado, este proceso del video y de nuestra exposición de nuestro tema, pues se convierte en un aprendizaje asincrónico, que es nuestro tema. Exactamente, perfecto. Entonces, si tienen algo más que agregar. ¿No? Bien. Por mi parte. Ok, entonces si no tienen más nada que agregar, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Pasen buenas.